Hola, hola gente, espero que se encuentren súper bien, súper bien y espero, deseándoles de corazón por supuesto que hayan tenido una preciosa, una linda Navidad, compartiendo con sus seres queridos, ¿cierto? Con sus amigos, o de la forma en que ustedes querían estar. Espero que lo hayan pasado súper bien y espero que el viejito Pascuero se haya rajado con alguna wea. Bueno, lo prometido es deuda. Este video no va a ser muy elaborado ni nada porque ya estamos en fin de año, pero ahí le vamos a poner bueno y le saqué fotos bonitas a los mazos, le saqué las fotos que mandaron los cabros, ¿cierto? Para sintetizar un poco y explicar de qué se trata este video. Básicamente vamos a analizar los 4 mazos que llegaron al top 4 en el último torneo organizado por la comunidad New York, ¿cierto? El Super Carton Fighter. Vamos a ir en orden ascendente, desde el cuarto lugar hasta el campeón, ya para que lo tengan en consideración. Los mazos que vamos a analizar van a ser 2 mazos bestias, correspondientes al tercer y cuarto lugar respectivamente. Dios, que es el subcampeón, y Cazador, que es el campeón, ya para que lo tengamos en consideración. Voy a tratar de hacer un análisis sin alargarme tanto, ¿cierto? Pero lo más detallado posible. Así que nada, pues vamos a comenzar de inmediato. Como siempre recuerdo que pueden ayudarme uniéndose al canal, ¿cierto? Comentar, suscribirse, dar like. En este momento ya pasamos los 2000 suscriptores, pero quiero ver si podemos llegar en estos 4 días que quedan de año. Tratar de ver si llegamos a los 2050. Está difícil porque tendríamos que ganar 5 suscriptores diarios. Pero de que se pou, se pou. Así que eso pues gente, vamos a comenzar de inmediato entonces con el análisis de las razas, perdón, con el análisis de los mazos. Así que corre video. Bien, vamos a partir entonces haciendo este análisis. A esto me refería, ¿cierto? Cuando les dije que el video no iba a ser tan elaborado, que básicamente lo que hice fue sacarle fotito a los mazos, pero lo armé. Básicamente estiré el mazo y fui poniendo las fotos para que estuvieran más o menos todos bien ordenados y bien bonitos. Vamos a partir con el cuarto lugar, como les dije, que es Francisco Luengo. Esta, bueno, fue el torneo de los Franciscos porque 3 de los 4 lugares, ¿cierto? Del top se llaman Francisco, pero bueno. Vamos a partir, ¿cierto? Este es un masito bestia, ya que tiene cosas bastante interesantes, pero también tiene algunos aspectos que es importante mencionar que se podrían mejorar. Bueno, vamos a partir con la base de aliados, ¿cierto? Para mí, Piuchen por 3, Zipactri por 3, Cuchidilu por 3, Tutue por 3. Son cartas obligatorias, sí o sí, entonces eso tiene que ir en el mazo, ¿ya? Trauco también para mí es una carta que tiene que ir en el mazo porque es una carta que entra en juego siendo un 1-3, ¿ya? Yo sé que hay mucha gente que no quiso jugar con el Trauco, no quiso jugar con tanta carta con bono porque le tenía mucho miedo a la metamorfosis de Loki. Pero yo creo que teniendo prácticamente la anulación por 3, podía tratar de asegurar, ¿cachai? O de proteger tus aliados teniendo los flecheros por 3. Que será la gracia, ¿cierto? Para tratar de disponer de los flecheros en el momento más indicado que lo necesitases. Entonces para mí el Trauco sí fue una buena inclusión, ¿ya? Y luego tenemos por 2, Grifo por 2, Serpiente Plumada por 2 y Pegaso por 2. Pegaso funcionando como una especie de removal, ¿cierto? Para ir limpiando mesa. Pero sin embargo yo tengo una apreciación con respecto a esta carta que les voy a decir cuando hablemos del soporte. Finalmente tenemos Cuero por 1 y Canilú por 2. Cuero por 1 yo sé que es una carta que mucha gente se decantó porque no tiene tanto impacto, ¿ya? Básicamente estás pagando 4, baja un aliado de fuerza 6 que rara vez dura más de un turno, pero permite que tus demás aliados sean imbloqueables, entonces por lo tanto como una especie de finisher está bien incluido también dentro de una composición. Por 1, por 2, no más que 2, ¿ya? Lo que sí me llama la atención que esté solamente por 1 es Canilú. ¿Por qué? Canilú es la carta que básicamente también te hace ganar, porque te permite traer 2 aliados. Si tú ya tenés 3 aliados en juego y te traes con el Canilú un Zipactri y un Cuchidilu, va a tener una potencia de ataque significativa. Entonces por lo tanto si Canilú es tu otro finisher, no puede ir por una sola copia, porque es una carta muy buena y es una carta que te ayuda a reclutar. Además, ¿con cuántos aliados juega en este caso Francisco? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Juega con 23 aliados.
Esto es una característica que comparten todos los mazos del top 4 que llevan muchos aliados, llevan más de 20 aliados, ¿ya? Entonces, si lleváis más de 20 aliados, no basta con jugar la carta con uno y esperar que te vayan saliendo los aliados solos. Recuerden que Bestia es una baraja que no solamente tiene que jugar en cuanto a estar constantemente bajando aliados, sino que también, debido a que, si se dan cuenta acá, no tenemos baraje. Entonces, por lo tanto, la raza Bestia no vuelve. ¿Ya? Es lo que en los TCG se conoce como Glass Cannon o cañón de vidrio, que es una raza que tiene una potencia muy grande al comienzo, que puede ganar muy rápido, pero si no logra ganar, va perdiendo ese poder de daño, ¿cierto? Hasta que al final le terminan dando vuelta a la partida, ¿ya? Bestia es una raza que tiene que ganar, que ya tiene que estar cerrando la partida el cuarto o quinto turno. Ya es muy rápida la ejecución que tiene. Entonces, por lo tanto, tú para asegurar esa rapidez, para asegurar la plaga, ¿cierto? Para asegurar el daño, tú tenés que jugar con otro reclutador más, además de jugar el Tuetue por 3, porque Tuetue se busca a sí mismo, pero para buscar más aliados es importante jugar por lo menos con 2 Canilú. Yo sé que hay mucha gente que la carta le genera un poco de ruido, debido principalmente a su alto coste, pero aquí el mazo, por ejemplo, de Francisco Luengo lleva 3 Ocelotes del Templo, y Ocelote del Templo tiene como única función, al ser la única carta que básicamente interactúa con el cementerio, es asegurar curva. Entonces, por lo tanto, es muy difícil apanarse con los oros. Ya vamos a hablar de los oros, pero para anticipar un poco el tema de asegurar la llegada al quinto oro, por algo se está jugando con Ocelote del Templo para poder asegurar esa curva. Además que te puedes desterrar cualquier cosa para jugarlo, porque como dije recién, el mazo no vuelve y no tiene ningún motor de baraje, en este caso en la composición de Francisco. Entonces, por lo tanto, de mi perspectiva, creo que el Canilú debería haber ido por 2 copias sí o sí. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el tema del soporte, porque lo demás en cuanto a la basalidad me parece que está bien. Quizás yo no hubiese jugado con Serpiente Emplumada y hubiese preferido meter el tercer grifo. ¿Por qué el tercer grifo en desmedro de la Serpiente Emplumada? Porque grifo es una carta que ya parte con una fuerza base significativa. Además que grifo te da la gracia de que por último atacáis. Ya te caes sin un aliado en mesa y lo barajáis. Que fue una jugada que yo vi mucho en duelos de gente que fue jugando con Bestia, que dejaban el grifo atrás para defender. Yo entiendo que de repente tú también tenéis que defender, pero tenéis que aprovechar las cualidades que te da grifo. Y por último, grifo, si bien es cierto, después de hacer daño sale del juego, se baraja. Entonces, al barajarse, igual está la posibilidad de que te vuelva a salir. Yo prefiero siempre estar atacando con los grifos, porque ya, te ataco, perfecto, pasó el daño, listo, grifo se baraja, vuelve al mazo, entonces por lo tanto existe la probabilidad de que te vuelva a salir. Y si lo juegas por 3, esta probabilidad aumenta. Entonces es por eso que yo prefiero grifo por sobre Serpiente Emplumada. Una, porque su fuerza base es mayor, su coste es menor, y además que no tiene que cumplir esa condición, por ejemplo en el caso de Serpiente Emplumada, que tiene que atacar con otro aliado para recibir un bonificador. Ya prefiero asegurar 3 de daño que estar atacando con 1, con 2 todos los turnos, porque es un daño hormiga que a Bestia no le sirve mucho, porque como les dije, una de las características principales de Bestia para poder tener la win condition es que tiene que ganar rápido. Ya, gente, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el soporte del mazo. Y aquí también hay unas cartas que son bastante interesantes. Por ejemplo, el sacrificio humano me gusta que vaya, porque yo creo que en toda composición de mazo debería haber ido un removal masivo. Ya, el sacrificio humano en este caso es el removal masivo de la ira del Nahual, que si bien es cierto no es muy bueno, pero si lo sabes conectar de forma inteligente te permite destruir todos los aliados oponentes. Entonces, por lo tanto, puede ser una carta que puede hacer un impacto significativo. Pero sin embargo, claro, requiere eso, requiere conectarla bien para poder ser ejecutada. Entonces, por lo tanto, por una copia, sobre todo si vamos agro, yo creo que es más que suficiente. La carta que me genera ruido que esté solamente por 2 copias es Jain. ¿Por qué? Jain, si bien es cierto, no es un removal infalible, es cierto, solamente sube un aliado de coste 3 o menos a la mano, pero una es barato, ya pide solamente 2 oros y además te da un robo, bueno. Entonces, por lo tanto, tengan en consideración esto: las únicas cartas en el soporte de la ira que te hacen robar son el Jain y el dorado.
y en tu base de aliados lo único que tenéis para robar es el Zipactli, entonces por lo tanto tu robo en el bestia es tremendamente escaso, weón. Es tremendamente escaso, entonces por lo tanto no es llegar y decir no voy a jugar con los puros Zipactli nomás porque te vas a quedar con poco robo, y eso se notó, se vio. ¿Qué sugiero yo en este caso? Jugar siempre el Jain por 3, por lo menos solamente en bestia, ¿ya? Porque además tú tenés que ganar pegando, entonces por lo tanto el Jain, aunque solamente suba al aliado a la mano y eventualmente tu oponente lo vuelva a jugar, estáis limpiándole la mesa y eso asegura daño. Puedes meter un buen guate en un turno limpio, ¿ya? Y eso ayuda bastante. Por eso lo prefiero por sobre el Pegaso, ¿ya? Por eso lo prefiero por sobre el Pegaso, porque creo que Jain es más versátil. Si bien es cierto, un poco más caro, cierto, pide 2 oro, pero te permite limpiarle la mesa a tu oponente y además te da un robo, que es algo que Pegaso no hace. Además que Jain realiza el efecto de inmediato. No tiene que cumplir una condición previa como Pegaso, que Pegaso tiene que ser destruido. O sea, ni siquiera lo puedes destruir tú de forma voluntaria, sino que tiene que haber alguna interacción en el juego que haga que Pegaso sea destruido. Entonces esa condición hace que Pegaso no me convenza mucho en este mazo. Quizás aquí, a modo de sugerencia personal, lo que yo hubiese hecho hubiese sido sacar los 2 Pegasos y haber puesto el tercer grifo y el segundo Canilú. Yo hubiese dejado el mazo más o menos similar. Ya el cuero también por uno no me gustaba mucho, pero sí es un tema más personal, entonces no lo hubiese sugerido como algo 100% infalible. Pero sí creo que con 3 grifos y 2 Canilú el mazo hubiese tenido un impacto mucho mayor. O haber sacado, por ejemplo, en este caso, ya si no queréis jugar con 3 grifos, haber puesto el tercer Jain. Jugar con 2 Canilú y 3 Jain. Yanomami es una carta que tiene que ir porque si bien es cierto no es el mejor removal del mundo, hay mejores como Fuente de Mimiro u hoy en día Técnica de la Media Luna. A Bestia le sirve porque además te mete un daño directo, entonces por lo tanto destruyes un aliado oponente, limpias mesa para seguir atacando y además le pegáis 2 de daño directo, que eso en un mazo que obviamente está enfocado en atacar ayuda, y ayuda bastante. Por 2 copias me parece más que razonable, ¿cierto? Porque al final si lo jugáis por mucho más te empieza a subir la curva y no es la idea. Flechero por 3 y sonda por 1 es una wea que no vamos a discutir porque prácticamente es la raza que tiene toda la anulación. Entonces por lo tanto no vamos a discutir, ¿cierto? Que lo vaya por 3, eso tiene que ir sí o sí. Huaraca por 2 también es algo que me genera ruido, ¿ya? No porque Huaraca sea 100% bueno, sea un tremendo cartonazo. Yo creo que es buena, pero no es la raja por el hecho de que tu oponente elige el aliado. Es una muy buena carta, es una muy buena inclusión. Pero con mayor razón, si tú lo que quieres es limpiar mesa, tenés que jugar con cosas que te permitan sacar aliados del juego, ¿ya? Para poder seguir atacando. Es por eso que yo creo que Huaraca debería ir por 3, ¿ya? Pero por 2 también me parece bastante bien, porque igual tenéis las Huaracas, tenéis Yanomami, tenéis Jain, tenéis Piuchen. Entonces igual el mazo tiene harta remoción, ¿ya? Quizás no es 100% algo indispensable que tenga que ir por 3, pero como sugerencia siempre se recomienda. Tótem del Jaguar es una carta que tiene que ir, por supuesto, y aquí una inclusión que también encontré bastante llamativa fue Tótem del Conejo, para proteger tus aliados. Sin embargo, me parece a mí que Tótem del Conejo es una carta que su rango, digamos, de protección que te da el Tótem es muy escaso hoy en día, tomando en consideración que hay mucho aliado que baraja, que te sube a la mano, que hace un montón de cosas más que no sean solamente destruir. Entonces, por lo tanto, muchas veces no vaya a poder sacarle mucho provecho a Tótem de Conejo. Yo entiendo que el objetivo, digamos, en el mazo de Francisco era proteger, me imagino, sobre todo a los Zipactli, que es la carta que tiene que meter presión, ¿cierto?, para poder robar. Entonces, desde esa perspectiva, sí me parece razonable haber ido con Tótem de Conejo. Pero, por 2 copias me parece que es mucho. Si lo hubieses jugado por una copia, como algo más tech, por decirlo de algún modo, creo que hubiese estado bien. Porque por lo general Zipactli es una carta que la podéis jugar más de una vez porque está por 3 copias, ¿ya?
Además que, como dije, si jugáis con una raza, por ejemplo, Chan no tiene aliados removal que destruyan. O te barajan o te suben a la mano, ¿cachai? Pero no tiene aliados que destruyan. Entonces, por lo tanto, ahí ya pierde efectividad. Contra un bárbaro te podría servir porque un bárbaro solamente tiene aliados removal que destruyen. Pero bueno, ¿por qué digo yo que podría haberse jugado por otra cosa? Aquí hay una carta fundamental que debería haber ido en un mazo bestia y que no está, que es el arco y flechas. Arco y flechas tiene que ir siempre sí o sí, sobre todo si jugamos agro. Vuelvo y repito, entiendo el tema de la metamorfosis y es por eso que mucha gente se decantó de no llevar tantos bonificadores. Pero también, vuelvo e insisto, tenemos flechero por 3. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo hubiese preferido llevar bonificadores y asegurar un daño y una presión ridícula. Y por último, si te tiran la metamorfosis, le podéis jugar el arco y flecha a un aliado oponente. Y ese aliado oponente lo dejáis con fuerza 0. Entonces igual tenía una doble función. Pero yo creo que arco y flecha es una carta que tiene que ir sí o sí en una composición agro, ¿ya? Además que también tenéis la posibilidad de jugarlo en un grifo, le pones el arma a un grifo, atacas hasta mucho daño imbloqueable y después te la podéis volver a barajar, ¿ya? También podría haber sido una buena inclusión. Otras buenas inclusiones, por ejemplo, que deberían ir en mazo bestia, aquí me voy a alargar un poco más, podrían haber sido, por ejemplo, Pachamama para buscar algún tipo de aliado en específico. Más que nada asegurar el removal, asegurar el robo, tampoco vendría mal una Pachamama. Revolución de los objetos también para asegurar el Canilú, podría haber sido una buena inclusión. En general el mazo está bastante bien, salvo esos pequeños alcances que estoy mencionando, que básicamente tienen que ir que el Jain, el Canilú, el arco y flecha. Principalmente eso. Con respecto a los oros, nada que decir. Para mí, 3 ocelotes del templo es algo que tiene que ir porque te asegura la curva, como lo mencioné anteriormente, y eso ayuda mucho, ¿ya? Bestia furiosa y puchao. Puchao para tener más oros a disposición. Ahora, si uno decide jugar con el dorado, tiene que jugar 3 dorados y 3 ocelotes. Entonces, si va o 2 dorados y 3 ocelotes. ¿Por qué? Porque es el combo que podía hacer con el dorado. Te descartáis el ocelote y robaste, ¿cachai? Después lo podéis volver a reciclar con un puchao. Para mí, en esta pasada, Bestias Furiosas es un muy buen oro. Pero teniendo tanto bonificador, yo creo que incluso de repente sobraba y era mejor ocuparlo en otra cosa, ¿cachai? Pero bueno, eso queda a gusto de cada uno también y de la composición. Para mí los oros de la ira son los que menos impacto tienen en cuanto al desarrollo de una estrategia, ¿ya? El ocelote del templo, como dije, asegura curva, entonces por lo tanto viene bien para una raza que no vuelve. El mazo en general está bastante bueno, me gustó harto, por algo llegó al 4º lugar, por supuesto. Está muy interesante, tiene unas inclusiones muy interesantes, así que nada, pues felicitaciones a Francisco Luengo. Espero que les sirva este análisis para ir mejorando algunas cositas, quizás para ir arreglando un poco lo que podría armarse para poder compensar un poco la carencia de retorno, ya que cuando tú no tienes retorno siempre es mejor jugar con más copias de la carta para asegurar que te salga. Así que eso, pues, pasemos al siguiente mazo ahora ya. Bien, gente, vamos a continuar con el segundo mazo que vamos a analizar el día de hoy. Este es el de Nelson Espinosa, que también es un masito bestia, pero tiene una composición un poco distinta. Tiene una variabilidad de cartas que difiere un poco del mazo anterior, ¿ya? Sin embargo, el espíritu es el mismo. Ustedes saben que bestia es una raza tremendamente lineal y que juega para... Disculpen, juega para adelante. Partamos por lo obvio, ¿cierto? Sipactli por 3, Piuchen por 3, Tuatue por 3, ¿ya? Lo que es llamativo sí que el Cuchibilu solamente va por 2 copias. ¿Y esto por qué? Porque Nelson decidió para esta pasada poner 2 Sisiudul. Una carta que es bastante buena, es un bonificador que puede ser bastante llamativo, puede servir de mucho. Y así que decidió probar con esta estrategia. Lo vimos conectándolo varias veces, es una carta que igual puede controlar, puede servir, funciona. Pero Cuchibilu yo no lo hubiese dejado de jugar por 3 copias. ¿Por qué? Porque Cuchibilu es una carta que entra y hace algo, ¿cachai? Bonifica a todos los aliados del juego de forma permanente y además se bonifica a sí mismo,
¿cachai? Entonces el efecto inmediato, la ventaja inmediata de bono que te da Cuchibilu creo que es mucho mejor que Sisiutul. Además que Sisiutul depende siempre de tener oro en reserva y de repente los oros en reserva te los tenéis que guardar para jugar algún removal, para anular algo. Es mejor tratar de no depender tanto del tema de los oros. Sí me parece una muy buena inclusión, pero probablemente desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, yo lo hubiese puesto solamente por una copia, ¿ya? Pero es muy buena, es interesante la carta porque no la había visto antes, primera vez que veo un mazo bestia que esté jugando con el Sisiutul, así que bien. 3 grifos, ¿cierto? Para la plaga y 3 serpientes emplumadas también para la plaga. Este mazo no lleva Trauco. La verdad desconozco el motivo por el cual no lo hizo. Si fue por el tema de la metamorfosis de Loki, yo insisto. Teniendo flechero por 3, tú tenés que saber anular precisamente, tenés que anular los talismanes precisos. Yo, por ejemplo, no le anularía a mi oponente con flecheros, ¿cachai? Los removal de aliados porque jugáis con más de 20 aliados. Si te sacan uno más, uno menos, da lo mismo porque después vaya a bajar más. Tenéis que anular cartas que sean específicas que te puedan arruinar completamente el juego, ya sea un removal masivo o en este caso un efecto permanente tan potente como lo es la metamorfosis de Loki. Eso por una parte, entonces yo igual me hubiese preferido en vez de la serpiente plumada y con 3 Trauco, pero es una opción personal, como yo digo, queda totalmente válido como cada uno estime jugar. La base de aliados está bastante bien. Nuevamente, lo único que me llama la atención es el Canilú por 1. Ya eso me llama poderosamente la atención porque yo creo e insisto en que Canilú se tendría que jugar por lo menos por 2 copias. De hecho, yo el mazo bestia que mostré hace un tiempo en el grupo, en la comunidad New York, la base de aliados es muy parecida a esta. Bueno, no es tan parecida, pero tiene una composición más o menos exacta de lo que yo tenía, pero las 3 serpientes plumadas eran reemplazadas por Testrauco y un Sisiutul era por el tercer Cuchibilu y el otro Sisiutul por el segundo Canilú. Y yo jugaba con esa composición. Yo insisto, en un mazo que no vuelve, Canilú tiene que ir por lo menos por 2 copias. Y ya si queréis aventurarte a lo maldito, por 3. Pero no menos de 2, porque es una carta que te hace ganar. Ya bajáis 2 aliados, entonces tu oponente no tiene tanto remoción para poder sacarte. Además tu Canilú es una carta que tiene que salirte. Tienes que asegurarte que te salga. ¿Ya? La anulación nada que hablar. 3 flecheros el Sosna. Vacío sí. Yanomami por 2. Lo expliqué en el análisis anterior. Es un removal que te sirve por el daño directo. Jain por 2. También lo mismo que dije en el video anterior. Tenemos tan poco rubo que realmente nosotros necesitamos estas cartas por muy no tan buenas que sean. Ya el tercer Jain para mi gusto tiene que ir sí o sí. Ya eso es una opinión personal, como dije. Machitún te puede servir, por ejemplo, si Machitún es una carta y es una inclusión súper útil. Súper útil, ¿por qué? Porque de repente lo que ocurrió en el tercer puesto, si te toca contra un Mirror, ¿cachai? O contra otra raza que también sea agro y te toca partir segundo, por lo general cuando la gente juega agro el que parte gana. Hay veces que esta lógica no se da, ya por diferentes motivos, pero por lo general la lógica es en una composición, en un agro versus agro, que el que parte termina ganando. Entonces llevar un Machitún, si te toca partir segundo, me parece una inclusión bastante interesante. Otra carta que encuentro interesantísima y me gustó que se haya incluido es Ira del Nahual. Recordar que la Ira del Nahual en el kit de extensión se le cambió su habilidad y le da un bono de +2 a la fuerza a todos tus aliados. Entonces por lo tanto también como finisher puede venir súper bien. Tú atacáis con 4 aliados, jugáis Ira del Nahual y cada uno gana +2 a la fuerza, un total de 8. Si lo combináis con un cuero, si lo combináis con un Canilú, puede ser una combinación letal. Letal. ¿Ya? Totem de Jaguar, por supuesto, una carta que tiene que ir sí o sí en el mazo. ¿Ya? Tiene que ir sí o sí porque es un bonificador espectacular. Y aquí viene una carta que me llama la atención y me genera un poco de ruido, que es el Macahuitl. ¿Por qué? El caso de Nelson es súper llamativo porque él juega con los 7 oros con habilidad y 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oros. Para mí 15 oros es una cantidad excesiva. Son muchos oros. Y de verdad siento que ninguna raza agro juega con tanto oro. Por lo general el agro suele jugar con 13, 14 y el control suele jugar con 14, 15. Pero 15 oros para este mazo es un poco excesivo y a mí me parece que le quita espacio para cartas fundamentales. Porque si llevas 15 oros, por ejemplo, aquí hubiese estado el espacio para el tercer Jain.
tampoco lleva sacrificio humano. Tampoco lleva el segundo arco y flecha. Arco y flechas, lo expliqué en el video anterior, para mí era una carta clave en este formato. Ya, sobre todo si estés jugando con una raza cuya vocación ofensiva es la que te va a permitir llegar a la victoria. 15 oros es demasiado. La composición de los oros con habilidad sí me parece bastante razonable. Lleva todo más o menos parejo. Un puchado, 2 ocelotes, 2 dorados y 2 bestias furiosas. El dorado ustedes saben que es una carta por carta. Te puede servir para descartarte un ocelote. Podéis jugar el puchado y reciclar un dorado. Así que bien, ya tiene una composición de oros bastante balanceada. Yo sí no hubiese jugado con bestias furiosas y hubiese jugado con 3 dorados y 3 ocelotes. Ya, y ahí por ejemplo con 3 ocelotes ya no tenéis la necesidad de jugar con tanto oro. Si los vais a ir recuperando del cementerio. Pero eso me pasa, 15 oros yo creo que es mucho. Y ahí hubiese cabido el espacio para alguna otra carta que yo siento que está faltando igual en el mazo. ¿Ya? Me gusta la ira del Nahual y creo que la composición de los aliados aquí está más enfocada en lo que es el ataque. Porque recordemos que el mazo anterior con el tema de los Pegasos igual tenía un poquito más de control, pero un poquito. Pero aún así creo que el Canilú tiene que ir. ¿Ya? Canilú tiene que ir por 2 copias. El resto de las cartas nada que decir, lleva un arco y flechas por supuesto, hubiese sido lo ideal jugar con 2. Pero bueno, este es el mazo del tercer lugar, están los dos súper buenos. Salvo esos aspectos que estoy mencionando, creo que se pueden mejorar un poco más, pero está muy interesante algunas inclusiones que por lo general la gente no se esperaría, como es el caso de la ira del Nahual en este mazo, o en el anterior... otro tipo de cartas que también había mencionado, como por ejemplo el tema de lleva el sacrificio humano, por supuesto. Este mazo no lleva guaracas tampoco, ya, entonces también no tenía esa remoción, que es importante también mencionar. Pero bueno, eso queda a gusto de cada quien. Yo creo que aquí el mazo no está tan enfocado en sacarse monos, sino que es pasar por encima del oponente en base a la fuerza. Porque tiene el tema de la ira al Nahual, ¿cierto? El Sisiutul, que es un bono constante, o sea que es una habilidad que se activa todos los turnos, entonces te permite también controlar desde esa perspectiva. Claro, si lo vemos desde esa perspectiva, el mazo no está tan enfocado en limpiar mesa, sino que está más enfocado en inflar a los aliados para que tu oponente, para que tus aliados pasen por encima de tu oponente en función de su fuerza. Así que es una composición un poco distinta, la otra estaba más enfocada en lo que es la remoción. Y esta está más enfocada en lo que es el daño. Así que son dos mazos que aunque pareciera que de hecho son estrategias lineales bestias, pero tienen ambos matices distintos que hacen que uno prefiera irse entre una estrategia y otra. ¿Cuáles preferiría yo? A mí siempre me ha gustado jugar más con remoción, ¿ya? Pero remoción, por ejemplo, como el Jaín o la Guaraca. Yo de hecho en el mazo que propuse llevaba Guaraca por 3, Jaín por 3, porque la idea es darle una pequeña bonificación también e estar robando y dando una bonificación adicional a los aliados, que siempre viene bien. Ambos mazos están muy bien. Vamos a pasar ahora al del subcampeón. Bien, ahora vamos a analizar el mazo del subcampeón de Francisco Plasencia. Y quiero mencionar, obviamente, disculpándome, ¿cierto? Con Francisco Luengo, con Nelson y con Francisco Susarte, que todos los mazos están muy buenos, pero por lejos este es mi favorito. Bueno, este es el mejor porque es un mazo hecho con mucha creatividad y por supuesto descubriendo las posibilidades que te puede entregar una raza como Dios, que venía hace mucho tiempo muy vilipendiada, muy mirada en menos, más que decir que la raza estaba mala, muy mirada en menos, muy despreciada, y en este torneo pudo brillar y lograr estar dentro de los 4 mejores y nada menos que obteniendo un subcampeonato, lo cual habla bastante bien del jugador, por supuesto, y de la raza en sí. Así que desde esa perspectiva, felicitaciones, porque es la raza que llegó al top 4 que no es meta hoy en día. Ya, importante mencionar eso, importante destacarlo y valorarlo. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un mazo combo, ¿cierto? Que juega en función del desarrollo de un combo infinito que puedes hacer con el Bragi y con Gaerhorn. Ya, esto es importante tomar en consideración. Es por eso que es importante hablar de esta carta en particular, porque aquí Plasencia la lleva por 2 copias. Y el Gaerhorn, por supuesto, lo lleva por 3. ¿Qué es lo importante y qué es lo llamativo que tiene este mazo? Que hay muchas cartas que son
que son meta, ¿cierto? Siempre, y no las está llevando por 3 copias, principalmente el caso de la Nana y el Baldur, solamente lleva 2 copias. Lo de la Nana me imagino que tiene que ver más con un tema de espacio, ya, más bien, ya voy a explicar este tema del espacio y el Baldur. Voy a tratar de explicar detalladamente cómo funciona este mazo. Y por supuesto, si hay alguna corrección y si ojalá Plasencia puede ver este video, las deje mencionadas, ¿cierto?, en los comentarios. Ulr, me imagino que en este mazo tiene que ir, por supuesto, porque una carta turno 1 y porque es un blocker y porque te permite ganar tiempo. Este mazo necesita tiempo, ya, por eso que yo me imagino que Ulr tiene que ir por 3 sí o sí. También para ser Dios es bastante llamativo que lleve muchos aliados, lleva 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, lleva 22 aliados, algo atípico para ser un mazo Dios. Lleva 3 Ulr, ¿cierto? Las 3 Sith tienen que ir porque es la remoción. 3 Skadi y 2 Baldur. Ya, esto es llamativo porque mucha gente preferiría llevar 2 Skadi y 3 Baldur, pero yo creo que 3 Skadi es mucho mejor que 2 Baldur. ¿Por qué? Si bien el rango de búsqueda de Skadi es más limitado porque te permite buscar solamente un aliado, en el caso de Baldur te permite buscar cualquier carta, yo creo que Skadi es mejor. ¿Por qué? Porque Skadi dispara la habilidad cuando entra en juego. Baldur tiene que cumplir una condición previa para poder buscar una carta, que en este caso es que sea destruido. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo creo que por eso Skadi cumple mejor su función y te permite traerte el Braille, te permite traer el aliado que tú necesites en ese momento. Porque Gaerhorn probablemente vaya a tener, porque lo estáis jugando por 3, entonces es muy probable o que te salgan en la mano inicial o que te los traigáis con cualquiera de los 2 arcos de Ulr y el cuerno de Adumla. Entonces es muy probable que el Gaerhorn lo podáis jugar de manera más fácil. En cambio con el Skadi vaya a tener que paquetearte un poco para traerte los aliados que necesites. Y el Baldur por 2, porque solamente necesitáis 2 Baldur para poder hacer el combo. Se destruye, después lo barajas, destruyes el otro, lo vuelves a barajar, ¿ya? Y te buscas Baldur todo el rato. Bragi lo hablé, el motor esencial del combo, porque es la carta que se infla, ¿ya? Y que permite destruir los Gaerhorn. Es la carta que recibe el bono, ¿cierto? Que se infla y se infla muchísimo. Y además la que activa a los Gaerhorn para que puedan ser destruidos, ¿ya? Melee, por supuesto, por 2 copias. ¿Por qué? Porque de repente nos puede servir para acelerar la destrucción de los Baldur y la destrucción de las Sith si nosotros queremos activar sus habilidades. Por lo tanto viene bastante bien. Además que nos permite sacar un aliado oponente del juego. Así que por eso yo creo que por 2 copias también viene bastante bien. Porque de repente el melee por 1 no te sale nunca. Y es mucho mejor tener mayores probabilidades de que la carta te salga. Por 2 es más probable que la carta te salga. Lo mismo con el Valley, creo yo, ¿ya? Para poder acelerar la ejecución de la activación de las habilidades del Baldur y la Sith. Ya, sobre todo del Baldur. Entonces por eso también yo me imagino que Valley va en este mazo. Por 2 copias, por el mismo motivo que el melee, para que te salga. Además que te da un robo, que si bien es cierto es un robo bastante pequeño, cierto, solamente una carta, pero siempre viene bastante bien y se agradece. Odur por 3, por supuesto, bueno, Odur tiene que ir por 3 siempre, es la mejor carta de la raza Dios, además que es tu otro removal, además de la Sith, entonces por lo tanto es una carta que tiene que estar. Controla harto, molesta harto, entonces viene bien siempre jugar con Odur por 3, porque es la carta que te permite también ganar tiempo, junto con Ulr, junto con Sith, junto con Melee, ¿cierto? Con Odur, son cartas que te permiten hacer ganar tiempo. Nana, por 2 copias. Aquí la verdad no comprendo el motivo por el cual la lleva por 2 copias. Por lo general, si está por 3 se suele llevar por 3. Pero yo me imagino que tiene que ver con un tema de espacio. Porque si nos damos cuenta, el soporte está diseñado de manera justa para poder tratar de dar la mayor cantidad de cobertura posible. Y también por un tema de probabilidades para que las cartas te vayan saliendo. Fuente Mimir por 2 copias porque estaba limitada a 2 copias, ¿cierto? Fuente de Urt por 2 copias porque para frenar el agro, ¿cierto? Te permite romper, te puede permitir romper 2, 3 aliados incluso. El único problema de la fuente de Urt es que tenés que comerte el daño, pero bueno, no todo es perfecto en la vida. Espina Somnoliente como carta tech para sacarse algún arma o algún tótem que te esté molestando. Un tótem que por ejemplo puede destruir completamente esta estrategia del Tui. Entonces es una carta que hay que sacarse del juego. Runas por 2 copias. Sí, por 2 copias me parece súper bien porque este es un mazo que
el robo es muy situacional y además es un mazo que está bajando cartas constantemente, entonces por lo tanto igual se queda sin mano fácilmente. Cuando vimos los duelos, por ejemplo, de Francisco Plasencia, que hay varios en el canal, creo que durante el torneo le transmití como 3, siempre tenía poquitas cartas en la mano, 2, 3 cartas, entonces de repente para poder solventar eso, paf, un runas y para adentro de nuevo todo el manjar. Entonces ahí tenía un robo también significativo para poder seguir desarrollando su estrategia. Cuernos de Adumla, Hidromiel y Galdar no lo voy a analizar porque, hermano, en todos los mazos lo mismo el arco de Ulf, aceleración y robo, aceleración de oros, perdón, rampeo de oros y robo. Jotunheim por una copia, también frenar la plaga, meter un poco de presión, meter un poco de daño directo, obviamente una carta bastante situacional y yo creo que aquí en este caso la juega por si le sale. Porque no tenéis formas de poder reciclarla. Vemos que los oros con habilidad no está jugando con piedra de rock. Entonces por lo tanto ya, si te sale el Jotunheim, bacán, porque la ponía en juego y ya está metiendo presión. Sobre todo si tu oponente juega con, por ejemplo, con un bestia. Bestia como por lo general está siempre bajando aliados, se va a estar pegando daño y ese daño no vuelve, porque Bestia no tiene baraje. Entonces por uno me parece que es una inclusión bastante buena. Ahí quizás podría estar en el espacio para la tercera nana. Pero creo que el Jotunheim puede ser una carta bastante sorpresiva y es por eso que yo creo que aquí se decantó más por un Jotunheim, ¿ya? Logros con habilidad y logros en general. Aquí hay un aspecto bastante llamativo que, si bien es cierto, en el mazo anterior que llevaba 15 oros critiqué, aquí me parece que me parece súper acertado que Plasencia haya llevado 15 oros. ¿Por qué? Mucho oro, dicen ustedes. Sí, son harto oros, pero tengan en consideración una cosa. Los 7 oros con habilidad que tiene este mazo Dios tienen que salir del juego para poder utilizar sus habilidades. Es decir, está constantemente rompiéndose el oro o barajándolo, ¿cachai? Entonces sí es un... entonces al estar constantemente reventando tesoros, ¿ya? Tú necesitáis tener una base de oro sólida para poder mantener en mesa. Y esa base te la van a dar tus oros con habilidad, porque si se dan cuenta los Gaerhorn tienen que destruirse. Jalatab se destruye, Ataúd de Marfil se destruye, Concilio de Dioses se tiene que barajar, entonces te estáis constantemente sacando los oros del juego. ¿Ya? Entonces tú para poder seguir manteniendo tu juego, para poder seguir bajando cosas, bajando aliados, jugando talismanes, tú necesitas tener una cantidad de oro determinada y ahí es donde los oros sin habilidad cumplen un rol clave. ¿Ya? Porque esos son los oros que te van a poder mantener y que te van a permitir mantener tu juego, ¿ya? Mantener estabilizado tu juego mientras los otros oros te los estáis rompiendo. Es importante esto y en ese aspecto también creo que fue un acierto y fue un aspecto súper inteligente que se llevó a cabo porque, como les digo, todos estos salen del juego los oros con habilidad, ¿ya? Entonces si te los estáis rompiendo constantemente, tú estás perdiendo oros, ¿cachai? Entonces para evitar que eso ocurra, tener una cantidad más o menos sustentable de oro sin habilidad que te van a permitir seguir desarrollando tu juego, ¿ya? Es por eso. Concilio de Dioses, ¿por qué? Si es clave dentro del combo, porque te permite el baraje, ¿cierto? Te permite recuperar los Gaerhorn, te permite recuperar los Baldur por espacio, porque el Gaerhorn para la ejecución del combo tenía que ir sí o sí por 3. Jalatafle es un oro tan estúpidamente bueno, weón, que no puede quedar afuera. Lo mismo el Ataúd de Marfil. Ataúd de Marfil de repente se lo rompía en turnos tempranos para poder acelerar el juego de alguna carta, de alguna estrategia. Y lo llegaba y se lo rompía. Hace onda turno 3, me reviento el ataúd y juego al tiro esta weá. Paf. ¿Cachai? De repente turno 3, lo reviento, juego al tiro el Bragi, y empiezo a reventarme los caros. ¿Cachai? Entonces, es significativo. Es súper significativo el uso de estos dos oros, por lo tanto no pueden quedar afuera bajo ninguna circunstancia. Son tan buenos que no pueden quedar afuera. Pues por eso que yo creo que aquí el principal afectado, ¿cierto? El principal perjudicado del concilio, porque lo tiene que jugar por la cantidad, digamos, que le permite el formato, porque ustedes saben que el formato está limitado solamente a 7 oros con habilidad. Es por ello. Entonces aquí ya prácticamente tenemos un mazo que juega en función de este combo, pero también puede ganar sin el combo, como lo vimos en uno de los duelos que están grabados. Ya, porque seguís teniendo los Odur, seguís teniendo las nanas, seguís teniendo las Sif, tenéis el Melee ahora que te permite romper, ¿cachai? Te juegas con fuente de mira, entonces podéis controlar en base a la destrucción. De repente mucha gente le pasa que ve el Bragi y se asusta y dice, chucha, el Bragi, weón. Y el Bragi lo podéis parar con otras cartas, weón, con un Yoroi, con Machitún, ¿cachai?
Si juegas con marca del tigre le puedes cancelar la habilidad al Gaerhorn. Entonces hay alternativas, ¿cachai? Pero por ejemplo ya, de repente el Bragi era como un cazabobos nomás, porque ya, jugáis el Bragi y listo. Y después entraba el Odur, después entraba la Sif, entraba el Melee y empezaba ya a cambiar Sif y Baldur, Sif y Baldur. Entonces también es un mazo que tiene muchos focos o tiene muchos objetivos y cuesta mucho sacárselos todos. Y cuando menos te lo esperáis, ¡pum! El Bragi comienza a inflarse y te puede meter un ataque fulminante. El mazo sencillamente está espectacular, está tremendamente creativo por sobre todas las cosas. Felicito a Francisco Plasencia porque de verdad esto nosotros lo vaticinamos en un video previo y dijimos, ojo con Dios porque Dios es una raza que se viene fuerte. Nadie nos creyó y aquí está el resultado. Espectacular y tremendo mazo, tremendo mazo, así que muy bueno, aquí está. Lamentablemente dejamos ahora para el presencial el Gaerhorn por 2, pero aún así Dios es una raza que hoy en día está dando harto que hablar, así que espectacular el mazo, muy linda baraja, preciosa, así que felicitaciones nuevamente y vamos a pasar ahora con lo que es el mazo del campeón. Finalmente, gente, nos toca hablar del flamante campeón de Francisco Susarte con su espectacular mazo Cazador. De antemano les pido disculpas porque están viendo ahí que hay unas cartas dadas vueltas. Esa es para indicar, ¿cierto? Que van por 3 copias las cartas nuevas que están al lado. Solamente tengo un kit racial de Cazador. Ya, por favor háganse miembro aprovechando la instancia, bueno, para poder generar más recursos, para poder ir comprándome de a poquito los kits. Pero básicamente eso, para que sepan que son copias, porque el Dhampir, el Solomon y el oro racial van por 3. Ya, aquí tenemos un cazador enfocado principalmente en lo que es controlar hasta la vida. Sarear a medio mundo, ¿cierto? Dejarte sin respuesta en juego o que todos tus aliados en juego queden ahí sin hacer nada. El mazo está espectacular, ¿cierto? Es lo que se esperaba de cazador. Cazador también era una raza que se vaticinaba bien fuerte porque recibió un kit racial muy potente, muy bueno. Pero básicamente no es que las cartas nuevas estén particularmente rotas. Lo que pasa es que la sinergia que tienen con la raza es tan buena que eso hizo que la raza ahora se inflara como la espuma. Bueno, vamos a partir por lo básico. La Zara, bueno. Zara es el motor, ¿cierto? En la MVP de un mazo cazador, porque es la carta que te entrega el control perfecto. O sea, tú podés zarear hasta la muerte a tu oponente con los aliados, ¿cachai? Entonces tu oponente va a tener muchos aliados en mesa que no van a estar haciendo nada. A menos que juegues con un Ukewasa, ¿cierto? Y te barajís todo de nuevo para poder volver a recuperarlos. Pero la Zara es una carta demasiado determinante para el desarrollo de un juego. Entonces, por lo tanto, va. Niam es una carta espectacular porque también Niam atrasa. Niam molesta, Niam atrasa. O en el peor de los casos, hace que tu oponente queme un removal en ella. Y entonces, por lo tanto, también cumple un rol determinante tanto Niam como Zara. ¿Qué más tenemos? El resto ya queda como a criterio de cada jugador. Aquí, por ejemplo, Susarte igual prefirió llevar una estrategia más enfocada en lo que es el ataque, zarear y atacar, porque lleva 3 Lina y 3 Van Helsing, que son cartas que obviamente tienen una baja curva y te da un bonificador de fuerza que siempre viene bastante bien para poder pegar. Dhampir por 3 por supuesto tiene que ir para combiar con las Zaras, o de repente también si la partida está trabada, Dhampir se puede afectar a sí mismo, entonces por lo tanto te puedes subir la misma carta a la mano y ganar con daño directo. Interesante inclusión para cazador porque permite la ejecución de muchos combos. De repente hasta puedes reciclarte un Van Helsing e inflar 2 veces en un turno a tus aliados con un bono permanente que puede ser muy suculento. Ojo con eso. Solomon, que es una carta que necesitaba cazador porque es robo. También otra carta que puedes reciclar con el Dhampir, de subírtela nuevamente a la mano porque te permite robar más de una vez. Solomon es una inclusión más que necesaria que necesitaba cierto cazador porque es un robo bastante significativo. Robar 2 cartas, espectacular. Y si lo combiamos con Dhampir podemos utilizarla más de una vez. Así que, ¡mua! Robin Hood por 2. Robin Hood es una carta un poquito pesada, lo sabemos, todos lo sabemos, pero tiene que ir, porque te acelera los combos. Con Robin Hood te puedes paquetear las Zaras, te puedes paquetear los Van Helsing, te puedes paquetear las Linas y las Niam. Te puedes paquetear todo el mazo casi, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, Robin Hood es una carta que tiene que ir y de alguna manera tiene que asegurar la búsqueda de esas cartas para tú empezar a controlar, ¿ya? Por 2 copias nomás, me imagino que yo por un tema de curva, principalmente. Porque es una carta igual un poco pesada, entonces por lo tanto, y por lo general te la sacan. Entonces, para no trolearse tanto, ¿cierto? Y para que no te moleste tanto, yo creo que por 2 copias está más que bien. Además que el mazo igual tiene un motor de robo bastante decente. Y finalmente el Magnus, que fue la inclusión que se hizo en Leyendas 2.0 para Cazador. Hoy en día tiene raza Cazador. Por supuesto es carta única, pero lo puede ocupar más de una vez también con el mismísimo Dhampir. Juego Magnus, te descarto una. Dhampir me lo subo a la mano, lo vuelvo a jugar, te descarto otra. Es por eso que Magnus quedó como carta única. También una muy buena inclusión, te controla bastante. Siempre descartar viene bien, sobre todo en lo que es el mid o el late game, ya, sobre todo con las razas que no tienen una fuente de robo tan infalible como es el caso del Bestia, que ya lo expliqué. Así que por lo tanto Magnus es una inclusión que calza perfectamente. ¿Cuántos aliados tenemos acá? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. También los 3 mazos, o sea los 4 mazos que analizamos, más de 20 aliados. Y ojo, en este torneo, en este formato, no hay mínimo ni máximo aliados. Es decir, la gente puso los aliados que estimó conveniente. Entonces por lo tanto se notó una inclinación hacia los mazos que llevaban más aliados. Así que por lo tanto eso habla bastante bien de las razas en general, ya que las razas dependan más de sus bases de aliados y no tanto de su soporte. Quiere decir que hoy en día las razas pueden ser capaces de poder desarrollar un juego por sí mismas sin tener que depender tanto del soporte. Los talismazos, como le solemos decir vulgarmente, ¿cierto? Vamos a lo que es el soporte directamente. Bueno, en el soporte, además de sarearte a los monos y todo, también si no te los sareo, te los quito, weón. Licantropía por 2. Cartonazo, weón, cartonazo. Yo siempre he pensado que Licantropía es una carta espectacular que básicamente dejó sin pega al Hades, ¿ya? Porque si bien es cierto, el Hades es una carta más barata, pero en Licantropía, ya, pago 2 euros más, pago 4 en total, pero hermano, te lo pelo, pues, weón. Tú quedas con un aliado menos y yo quedo con un aliado más. Brutal, cartonazo. Por 2 copias me imagino, por supuesto, porque la idea es dejar a nuestro oponente, pero pelado. Quemar al monstruo, otro cartonazo más, te permite sacar cualquier cosa que tengáis en juego para poder activarlo. Además que es una carta tremendamente confiable, porque imagínate, ya, tengo un Robin Hood y una Sara en juego, listo. Juego quemar al monstruo, me barajo la Sara, te barajo 2 monos y después la puedo volver a buscar con el Robin Hood. Qué espectacular, weón, qué mazo más espectacular, qué belleza. Qué belleza, esta gente de verdad es como Messi, weón, la cagaron, weón, qué espectáculo, qué belleza de mazo, weón. Antes de hablar de la lucha de golem voy a continuar con los otros talismanes. Ermitaño. Ermitaño es una carta que yo creo que en soporte de edición tiene que ir sí o sí, porque tú le nombráis una carta determinada y el mazo del oponente explota, ¿ya? Si sabéis qué carta nombrar. Por ejemplo, si vas contra un bestia, tú le nombráis flechero y todos tus talismanes van a pasar. Y le vaya a limpiar la mesa, le vaya a sarear los monos. No, la caga máxima. Entonces, tiene que ir ermitaño. Tú le nombráis un talismán tech a tu oponente o un talismán que él necesite para poder desarrollar juego. Y ya es una desventaja significativa que va a tener. Tiene que ir. Tiene que ir. Por una copia nomás, porque la puedes jugar solamente una vez por juego. Stribok, sí, por supuesto también, porque es tu removal masivo. Es el removal masivo de Mundo Gótico. Tiene que ir en todos los mazos de Mundo Gótico, por lo menos por una copia. Dicom el Recaudador, ni hablar, por supuesto. Es una carta que no pide nada y te busca un oro. El oro racial, por supuesto, que te asegura un robo selectivo. Te lo podéis paquetear con el Dicom. No, tiene que ir por 2 copias, porque la carta para el formato está limitada a 2 copias, ¿ya? Si no, yo creo que iría por 3. Yugoku por 3. ¿Por qué? Para el robo. El soporte del Mundo Gótico tiene mucha remoción, pero lo único que tiene para robar es Yugoku. Y Totem de la Fecundidad, que hoy en día no se está ocupando tanto. Pero el Yugoku es una muy buena alternativa para poder jugar en función de controlar la mesa. Yugoku yo creo que es una carta que eso sí hay que saber cómo y cuándo conectarla, porque obviamente también te estáis pegando daño, ¿ya?
Ojo con eso. Yuboku es una carta muy buena, pero hay que saber en qué momento del juego jugarla. Ya, porque todo eso de repente es daño que le estáis pegando. Además encima que tenéis que mostrar las cartas, entonces por lo tanto igual a tu oponente le estáis dando información. Entonces ojo con eso. Es un excelente cartón, pero hay que saber jugarlo con sabiduría. Balas de plata y ballesta. Ballesta, por supuesto, ni hablar, es el complemento perfecto para una estrategia en función de sarear a medio mundo. Así que viene bastante bien. Aparte que el hecho de ser un arma también obliga o impide que, por ejemplo, tu oponente le pueda poner armas a sus monos. No sé, pues si tiene un puro aliado en juego y está ballesteado, no le va a poder jugar un arco de Ul por último para activar la habilidad. Entonces también desde la perspectiva del espacio que ocupa para poder poner armas, molesta. Y además que impide que el aliado portador pueda atacar o bloquear. Así que espectacular. Balas de plata por 2, ya, por el tema del baraje. El mazo no tiene mucho baraje. No tiene mucho baraje, pero porque está principalmente enfocado hacia adelante. Y es por eso que yo creo que van los Van Helsing. Porque el mazo también tiene que atacar. El mazo también tiene que pegar. Aparte que tenía el daño directo con el Dampir. Entonces yo creo que igual tiene una vocación ofensiva. Que es importante tomar en consideración. ¿Ya? Ahora, balas de plata por 2 obviamente hacen que la lucha de golem vaya como carta tech solamente por una copia. ¿Ya? No siempre es bueno jugar la lucha de golems. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, yo no vi el duelo de Francisco Susarte contra el mazo bestia. Pero por ejemplo, y esto es una pregunta que yo le hago a todos ustedes. ¿Para qué le voy a jugar una lucha de golems al bestia si el bestia no vuelve? Por poner un ejemplo. O un caballero. El baraje del caballero es tan insignificante que es como, ¿para qué? ¿Cachai? Y si además tú tenías las balas de plata. Entonces de repente, jugar la lucha de golem porque sí es una cuestión que te puede pisar la cola en el desarrollo de un duelo. Hay que saber contra qué raza jugarla y contra cuáles no es necesario. ¿Ya? Entonces es importante tomar en consideración eso, la lucha de golems. Por eso yo creo que la juega como carta tech y no está jugando un mazo o una composición en función de la lucha de golems. Porque también este mazo necesita un poquito de recursividad. ¿Ya? Es por eso. Creo yo que no la está jugando por más copias. Ya tiene que estar justo, por ejemplo, ya. ¿Contra qué razas tú tenés que sí o sí jugar la lucha de goles? Bueno, pasó en la final. En el segundo duelo, a Plasencia le tiró ya cuando llevaban la mitad del duelo, le jugó la lucha de golems y el mazo Dios explotó. Ya, contra un Dios, contra un Chan, contra un Kami. Contra todas esas razas que interactúen mucho con un cementerio. A un chamán lo destruye. ¿Está ahí? Pero por ejemplo otras razas como un caballero, a criaturas no le afecta tanto porque lo único que en general vuelve es el Oni. Contra un campeón, contra un, bueno, todas las razas de Ragnarok tienen baraje. Bueno, ya dije caballero, ¿cierto? Un guerrero tampoco tiene baraje. ¿Cachai? Contra ese tipo de razas no es tan necesario. Es mejor descartársela con el Yuboku y aprovechar el uso de las balas de plata. ¿Ya? Entonces yo creo que por eso la juega como carta tech. Finalmente los oros. El oro racial tiene que ir por 3 sí o sí. Nada que decir al respecto. Nada, bueno, porque es tan bueno, tiene que ir por 3. Y es otra carta que te permite robar. Raza nocturna por 2. Un botón de pánico, ¿cierto? Otro removal más en caso de desesperación. O en caso de que queráis ya cerrar la partida. Paf, pago 3, destruyo raza nocturna. Listo, rómpete un mono. Y sarcófago profano por 2 también, que es otra carta que te da baraje. ¿Ya? Por 2 también por el tema de la lucha. No, por eso no se juega por 3. Y porque raza nocturna por 2 también es un buen botón de pánico. ¿Ya? Pero eso básicamente es este mazo cazador. Es más o menos como se vaticina el juego en un cazador. ¿Ya? No hay grandes sorpresas. Quizá el aliado más sorpresivo, entre comillas, es el Robin Hood. Pero por el tema de la cantidad de copias lo está jugando por 2. Pero claro, por el tema de utilizar el tema de la Zara, ¿cachai? Reutilizar la Zara, los Van Helsing. Y otro aspecto que me parece llamativo es el tema de las 2 licantropías y un quemar al monstruo. No sé si le habrá funcionado, si es que algún momento ve este video, puede escribir en los comentarios si probó con una licantropía y 2 quemar al monstruo, pero claro, ahí ya estaría empezando a forzar un combo y el mazo no está enfocado en jugar
forzar tanto la estrategia, digamos, para poder reutilizar las aras, porque de repente simplemente las cartas no te salen, ¿ya? También es parte del desarrollo de qué momento, en cuál es el momento más oportuno para poder jugar las cartas. Pero eso, cabros, en general. Eso en general. Ahora voy a pasar a las conclusiones después de analizar estos 4 mazos. Bueno, finalmente este fue el video del día de hoy. Espero que no haya quedado tan largo, probablemente sí. Va a ser el último video grabado del año. Posiblemente haga una transmisión después o suba otro video, pero en caso de que no lo haga, al ser el último video del año, simplemente desearles que pasen unas felices fiestas. Bueno, ya la Navidad ya pasó, pero que tengan un muy buen año nuevo, que sea un 2023 que venga con todo, que venga recargado con todo. Para mí el 2022 fue un año de crecimiento, tanto a nivel personal, tanto a nivel de proyectos personales, y también el canal tuvo una explosión significativa. Se logró la meta de los 2000 suscriptores, entonces por lo tanto todo ese crecimiento que se fue gestando durante el 2022 se pudo cosechar los frutos al final del año. Así que agradecido con ustedes por su apoyo, por el constante cariño que recibo de la comunidad. Y eso pues. Felices fiestas, pásenlo bien. Si van a tomar, pasen las llaves, por favor. No sean huetas. Así que eso, pues, gente. Un abrazo muy grande. Y nos estamos viendo. Si no subo nada más, nos vemos el próximo año. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Bye bye.